sabemos quién va a ser, pero lo ideal es que usted pueda dar un resumen de lo que ha entendido. ¿Por qué es importante? Porque esto nos ayuda a meditar. Si nosotros ahora mismo quisiéramos salimos de esta lección y no meditamos en lo que estamos aprendiendo, el enemigo va a robar la semilla, va a robarnos la palabra. Él va a querer hacer todo lo posible por robar la palabra. Yo quiero orar una vez más para poder empezar. Padre, yo te doy gracias, primero que nada porque tú eres Dios y eres soberano. Permite que tu palabra y tu reino se extienda, Señor, sobre la tierra. Permite que nosotros podamos conocer, Señor, y hacer tu voluntad. Permite, Señor, que nosotros podamos extendernos dentro de los planes que tú tienes preparados, Señor. Aquellos que han sido diseñados, preparados antes de la fundación del mundo para que nosotros podásemos o pudiéramos caminar en ellos. Gracias por esta noche. Abre el entendimiento, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que se remarcaron creo que los tres resúmenes que hemos escuchado es acerca de la desnudez del hombre. El hombre perdió una capacidad total. El hombre ha perdido capacidad absoluta y capacidad total de poder ver las cosas que Dios había puesto sobre él. Ahora, la maldición que el hombre recibe por causa del pecado es estar separado de Dios. No hay otra maldición más grande que el hombre pueda tener. Y para ello yo quiero que usted y que nosotros, los que estamos escuchando esta palabra, podamos entender que Dios no va a recibir nada del hombre porque ahora el corazón del hombre está contaminado. Diga conmigo, nada. Otra vez, nada. Fuerte. Dios no va a recibir nada del hombre. ¿Cómo, pastor? ¿Por qué? Dios no va a recibir nada del hombre porque ahora el corazón del hombre está contaminado. Ningún esfuerzo que el hombre haga por agradar a Dios puede satisfacer a Dios. Entonces, ¿cuál sería la manera de acercarse a Dios? Pues por sí mismo el hombre no puede hacerlo. El hombre no puede agradar a Dios y usted va a entender por qué. Ahora, ¿el hombre por qué es pecador? Tenemos que entender esto. El hombre no es pecador por lo que hace, es pecador como consecuencia de lo que recibió como herencia. O sea, el hombre no es pecador porque comete pecados, sino el hombre es pecador porque esa naturaleza ya la recibió desde Adán. Y esta herencia de pecado es la que lo mantiene separado de Dios. Ahora, esta herencia de pecado está dentro del hombre, no está fuera. Y para que nosotros podamos entender esto que yo quiero expresar ahorita, es necesario que nosotros vayamos al libro de Marcos, y voy a leer desde el Marcos 7, verso del 20 al 23. Y aquí vamos a entender algo muy importante. Dice, y quien está hablando aquí es el Señor Jesús. Pero decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que está afuera, mi medio social, mi contexto, el lugar, el barrio donde he nacido, las malas influencias. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Según Jesucristo, según Dios dice, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, ¿verdad? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde está el problema del hombre? En el corazón del hombre. Está dentro del hombre. El problema del hombre, y esa es la razón por la cual Dios no puede recibir nada del hombre, porque por causa del pecado, lo que quedó contaminado en el hombre fue su corazón. Porque todo lo que hay dentro del corazón del hombre está contaminado. Todas estas cosas se producen en el corazón del hombre, por lo que quedó afectado por causa de la caída. Es por eso que lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro. Y el Señor Jesús lo enseñó. Vamos a ver, tenemos que entender que esa maldad que está en el corazón del hombre solamente es cuestión de tiempo para que se manifieste. Es cuestión de tiempo para que dé a luz y se manifieste.
Quiero que me acompañen rápidamente a Mateo 12, voy a leer el verso 34 y 35. Mateo 12, verso 34 y 35. Y aquí el Señor Jesús está hablándole al hombre. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Él dice generación de víboras. Está hablando, en otras palabras, él está diciendo descendientes de la serpiente, descendientes de Satanás. Esto parece un insulto, o parece que él pareciera, cuando nosotros leemos este texto, nos da la impresión de que él está como que él está insultándolos o los está amonestando. Pero él les está hablando de una condición que el hombre tiene. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿Cómo? ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. ¿Dónde está el problema en el hombre? En el corazón. Y el hombre nace con un corazón separado de Dios. ¿Qué es lo que dice en el verso 35? El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, ¿qué saca? Buenas cosas. ¿Quién es el hombre bueno? Jesús es el único. No existe más. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Eso está en el Salmo 14 y está en Romanos 3, del 10 al 20. Ahora, acá él está diciendo que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Quién es el hombre bueno? Es Cristo. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora, el hombre malo obviamente es el que está separado de Dios, pero está separado de Dios por causa del pecado. Su corazón, el corazón del hombre ha quedado totalmente contaminado. Y el pecado forma parte de la naturaleza caída, y esa naturaleza tiene la capacidad de atraernos y seducirnos. Voy a ir un poquito más profundo para poder verlo y entenderlo. Vamos a Santiago 1:14. Y aquí la palabra, acá la Biblia nos va a hablar acerca de la tentación en el hombre. Y dice, ¿no? Que cada uno, dice, sino que cada uno es tentado, dice. ¿Cuando de dónde dice? ¿De dónde? De su propia concupiscencia. No, mi vecino la influencia de mis amigos, la influencia de mi vecino. Es cierto que hay mala influencia en el mundo. Y es cierto también que si yo pongo una manzana podrida al lado de otras manzanas que están sanas, la manzana podrida va a contaminar más rápido a las sanas. Pero si yo dejo las sanas ahí, igual se van a podrir en un tiempo si nadie se las come. No sé si me dejo entender. Entonces lo que yo quiero que usted vea es que la naturaleza corrupta es parte de la naturaleza humana. O sea, el hecho de que el hombre no manifieste cierto tipo de comportamientos o cierto tipo de maldades, no significa que no estén presentes. Son parte de su naturaleza. Y el Señor Jesús lo aclaró, porque de dentro del corazón del hombre sale todo lo malo. Salen los homicidios, todo lo malo, lo que hemos leído en Marcos 7, ¿verdad? Ahora, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus propios deseos, esos deseos mórbidos que muchas veces la naturaleza misma humana nos lleva a tener, que no necesariamente tienen que estar relacionados con el tema sexual, sino que puede ser en cuanto al dinero, en cuanto al logro de objetivo de cosas, de una manera, y yo no estoy diciendo que lograr cosas esté mal, pero hay un desorden, hay un deseo que no se puede controlar. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra de Dios es la única que le muestra al hombre, es el único libro en toda la historia de la humanidad que le muestra al hombre su verdadera condición. Todas las religiones se esfuerzan y se esmeran por decirle al hombre: tú tienes que ser bueno, tú tienes que portarte bien,
no te metas con tu vecino, haz esto, haz aquello. Y pareciera que es bueno, porque no es un mal consejo, pero no le dicen al hombre cuál es el problema del hombre. El problema del hombre está en el corazón del hombre. La corrupción del hombre es parte de él. Y tarde que pronto, o tarde o temprano, esa naturaleza corrupta sí o sí se va a manifestar. Sí o sí se va a dar a conocer. Nosotros muchas veces hemos pensado que las malas juntas son las que producen nuestro mal comportamiento o nuestro mal proceder, pero esto no es así. A mí mis padres no me enseñaron a mentir, pero yo sé que sí hay padres que enseñan a mentir de una manera indirecta, pero a mí mis padres no me enseñaron a portarme mal, no me enseñaron a pensar mal o a hacer el mal. Es mi propia naturaleza la que me atrae y la que me indica. ¿Cuántos de ustedes cuando pasa algo siempre piensan lo malo en vez de pensar lo bueno? ¿A cuántos les pasa? Y dice un dicho, un adagio popular, ¿no? Piensa mal y acertarás. Ahora, desde que yo recuerdo, yo ya tenía malos pensamientos, inclinados hacia ciertas áreas en la vida. Y esto ocurre desde que uno es niño. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿por qué? Porque es una semilla que ya está instalada en nuestro corazón y que le da la capacidad a nuestro ser de producir esa clase de frutos. Esa es la razón por la cual Dios no puede recibir nada del hombre, porque en el hombre no hay nada bueno. ¿Me dejo entender? En el hombre, ay pastor, eso parece muy fatalista. Es la verdad. En el corazón del hombre no hay nada bueno. Pero esa persona me cae perfecto, es chévere, es genial. Y puede tener una personalidad magnífica, portarse bien. Pero esos son solamente posturas, comportamientos, son pareceres, pero la naturaleza del hombre, el corazón del hombre está corrupta. Ahora, con la lista que hemos visto en Marcos 7, cuando hemos leído del 20 al 23, podemos ver lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo qué cosa era lo que había en nuestro corazón. Y Él dejó claro que el problema nunca es externo. El problema siempre parte del corazón del hombre. Entonces, ¿puede el hombre agradar a Dios con todo esto que posee en su corazón? No, claro que no. Esa es la razón por la cual Dios no puede recibir nada del hombre, porque está contaminado. ¿Qué nos dice Isaías 64:6? Dice, si bien, dice, todos nosotros somos como suciedad, dice la palabra, y todas nuestras justicias, ¿qué son nuestras justicias? Aquellas cosas que hacemos con gran favor, o sea, las cosas buenas que hemos hecho, las más resaltantes. Dice, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Dice, y caímos todos nosotros. Cuando dice todos, ¿está exceptuando alguno? No, fulano de tal, no, él no. No, dice todo. No importa así se vista de blanco, se vista de amarillo, no importa así se tenga una apariencia de piedad. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Quién lo llevó? ¿El vecino? ¿La culpa fue del jefe? ¿De la esposa? ¿Del esposo? ¿De quién fue la culpa? Nuestras maldades, dice, nuestras maldades. ¿Cómo? Nuestras maldades, dice ahí. Y nuestras maldades, ahí está, y nuestras maldades, dice, nos llevaron como el viento. Esa es la razón por la cual Dios no puede recibir absolutamente nada del hombre. Porque el hombre está contaminado. El hombre ha quedado desvalido. El hombre no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Pero por fuera podemos mostrarnos bien. Somos expertos en mostrar una cara agradable, una cara bonita, ¿o no es así? Una apariencia. Incluso, puede sonar mal lo que voy a decir, podemos cargar una Biblia, ir a la iglesia, cumplir con todos los ritos que se nos pide, porque queremos que otras personas nos vean. Así queremos, y como muchas personas nos ven, queremos también que Dios nos vea.
Pero ¿cuántos saben que Dios no puede ser engañado y Él no puede ser burlado? El plan de salvación incluye de que el hombre entienda su condición. Si nosotros no, para poder entender quién es Cristo en nuestra vida y por qué necesitamos a Él, lo primero que necesitamos entender es nuestra condición. Todo parte de entender mi condición delante de Dios. Porque Dios solamente puede rescatar a los pecadores, a los viles, a los malvados, a los que reconocen su condición. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios siempre mira el corazón. ¿Y cómo está el corazón del hombre sin Dios? Caído, desvalido, es perverso, es corrupto. Vamos a ver 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel. ¿Qué le dice? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque ¿qué dice? Porque yo lo desecho. ¿Qué es lo que Dios desecha? Génesis 3:7. No tiene que ir ahí, puede anotarlo. Pero ¿qué es lo que Dios desecha? Y dice, y fueron abiertos los ojos de ambos, dice en Génesis 3:7. Tanto de Adán como de Eva. Y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué dice? Se hicieron hojas de higuera, se vistieron a sí mismos. Génesis 3:9, Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Y qué le dice él? ¿Cómo le responde a Dios? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero un ratito, 2 versículos anteriores, no lo he puesto en pantalla, Génesis 3:7. Lo voy a poner. Ahorita estoy en el 9. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero un ratito, en Génesis 3:7, dice que ellos se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La pregunta es, ¿se solucionó su problema? No se solucionó su problema. Yo lo desecho. ¿Por qué desecha a Dios los pensamientos y el corazón del hombre? Porque el hombre no tiene capacidad de ver la verdad. No hay verdad en él. En el hombre no existe verdad. ¿Cómo, pastor? Puede ser duro lo que... Para muchos puede sonar duro. Pero la Biblia dice que en el hombre no hay verdad. Te lo muestro. Voy a recapitular un poquito lo que tocamos la semana pasada. Porque he descendido del cielo, dice el Señor Jesucristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estoy leyendo Juan 6:38. ¿Cristo para qué vino? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que leímos hace un ratito que el hombre malo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, ¿verdad? ¿Quién es el hombre bueno? Jesús. ¿Y acá qué está haciendo? He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Estamos de acuerdo? Y el hombre malo del mal tesoro, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y vamos a ver en el verso 41. Ya, ese verso fue un regalo, ¿ya? Pero es Juan 8, 38. Ahora Jesús dice, el Señor dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Del buen tesoro de su corazón saca. Y vosotros hacéis, ¿qué hay en el corazón del hombre? Adulterio, fornicación, maldad, lascivia, todo lo malo, lo que hemos leído en Marcos 7 del 20 al 23. El Señor Jesús dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de ¿quién? De vuestro Padre. ¿A quién le está hablando? Aparentemente él aquí le está hablando a los fariseos, pero él está hablando acá a la humanidad, porque toda la humanidad está bajo esta condición. Ellos defendiéndose dicen, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Por qué? Porque ellos no tenían capacidad de ver la verdad, no hay verdad en él. Dice, vosotros hacéis las obras de ¿quién? De vuestro Padre. ¿De quién hace el hombre las obras?
¿Cómo Dios puede recibir algo bueno de un corazón que está corrupto? Y lo peor es que el hombre no tiene capacidad de entender su condición. El ser humano, sin evangelio, sin Dios en su vida, no tiene la capacidad de ver lo que hay en su propio corazón. Por eso es que es desviado y es llevado como por vientos de doctrina, o es llevado como una hoja, como una paja. Nuestras maldades, dice, ¿se acuerdan que leímos Isaías 64:6? Nuestras maldades nos llevan como el viento. Y Jesús les está afirmando a ellos su naturaleza, les está diciendo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y acá Él dice: no, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podían ellos entender? Porque no tienen la misma naturaleza del poder. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y acá el Señor les dice su condición verdadera. Vosotros sois, y no le está hablando a ellos, le está hablando a la humanidad entera. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué dice? Y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando Adán cayó, cuando Eva cometió el pecado, ellos son considerados uno delante de Dios. Cuando ellos fueron separados de Dios, murieron de Dios, se extinguió cualquier tipo de contacto con Dios. No hay verdad de Dios en el hombre. Solamente quedó el dominio, la autoridad y el gobierno de Satanás sobre el corazón del hombre. ¿Y qué es lo que va a hacer Satanás? Va a llevar al hombre al desvío, siempre lejos de Dios, siempre apartado de Dios. Por eso le dice: porque no hay verdad en él, primero dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿de quién habla? De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una persona que dice que ama a Dios y no lo conoce y no lee su palabra, es un mentiroso. Pero lo triste es que no conoce su condición, porque él cree que ama a Dios porque dice que ama a Dios. Pero no porque yo diga que amo a Dios, necesariamente amo a Dios. El Señor Jesús lo enseñó. Él lo enseñó cuando Él estaba con sus discípulos. Él enseñó. Él dice: ¿quiénes son mi padre y mis hermanos? Cuando le vinieron a decir: tu madre y tus hermanos están aquí, ¿no? Como diciendo: uy, la gran noticia, acá todo se para, ¿no? Y Él dijo: ¿quiénes son mi padre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra y hacen la voluntad del Padre. Ahora, entonces, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura. 1 Samuel 16:7. Ahí nos habíamos quedado. Dice: porque yo lo desecho. ¿Qué es lo que desecha a Dios? Dios no puede aceptar nada del hombre porque Dios conoce el corazón del hombre. No es porque Dios no lo quiera. Dios ama al hombre, pero conoce su corazón. No sé si me dejo entender. Dios ama al hombre, pero conoce su corazón. Dice: porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa mira el Señor? El corazón. Entonces acá vemos dos tipos de vista: la de Dios y la del hombre. Lo que yo capto con mi propia vista y mi parecer, Dios lo desecha. Por eso es que vimos en Génesis 3:7 que cuando fueron abiertos los ojos de ambos, según el parecer de ellos estaban vestidos. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Desechó lo que ellos hicieron o no lo desechó? Pero ellos aparentemente habían hecho algo bueno. ¿Pero qué hizo Dios? Lo desechó, porque ellos no entendían cuál era su condición.
Viene un bebito, yo cargo un bebito, y el bebito agarra y como les habrá pasado a muchos de ustedes, y los bebés a veces son toscos y juegan, y pla, 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 comienza a golpearte en la cara, y te duele, ¿no? Y de repente te hace un mal golpe ahí. Vas a culpar al bebito. Oye, suéltame, no. Ay, hijito, ten cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendes que no entiende. Es un bebé. Dios nos mira de esa manera. Y por eso es que Él quiere que para que nosotros podamos acercarnos a Él, lo hagamos correctamente. Y Él nos va a mostrar su palabra, y su palabra siempre nos la va a mostrar a través de su Evangelio. Siempre con los ojos del Evangelio. Entonces, Dios no mira el corazón, Dios mira el corazón y lo conoce. El hombre no mira el corazón. El hombre siempre solamente está mirando la apariencia. El hombre no conoce su propio corazón, no conoce su propia naturaleza, porque está muerto, está separado. Vamos a ver un poco más acerca de esa condición. Jeremías 17:9. Engañoso, dice, es el corazón, más que mi jefe, más que los empleados, más que mi vecino. No, más que qué. Que todas. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice, ¿y qué más? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién es el único que conoce el corazón del hombre? Dios. Dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón, dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, esa es nuestra naturaleza. Nuestro corazón es engañoso, es perverso. ¿Y a quién creen que engaña el corazón, en primer lugar? ¿A la esposa? A uno mismo. Uno es el primer engañado. Por este corazón, a veces uno se imagina el corazón de carne o se imagina el corazoncito, ¿no? Pero el corazón es esa área donde reposaba Dios en nosotros, donde Él tenía la posición y el primer lugar. En ese lugar ya no está más Dios. Por lo tanto, el corazón del hombre es engañoso, por la nueva naturaleza heredada en Adán. Ahora, el problema del hombre es que siempre, querramos o no, siempre vamos a inclinarnos hacia nosotros mismos y vamos a confiar en nuestra propia prudencia o en alguien más. ¿Y qué dice la Biblia versos antes, aquí en Jeremías 17:5? Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón, o maldito el hombre, que confía en el hombre, y pone carne, sí, Jeremías 17:5, y pone carne por su brazo, y su corazón, ¿qué dice? Se aparta de Jehová. Porque eso es lo que ocurre. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, nos apartamos de Dios. Cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra voluntad, estamos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Entonces nos estamos separando. ¿Y cómo llama a ese tipo de personas el Señor? Malditos. Malditos, ¿por qué? Parece un insulto, pero la maldición es una condición que hace que el hombre viva de una manera terrible, una manera en opresión. Entonces, esto ocurre cuando el hombre se apoya en otros hombres o cuando se apoya en sí mismo y el corazón se aparta de Jehová. Por eso es que Dios le muestra al hombre su condición y hacia qué dirección se dirige. Vamos a Génesis 6:5. Génesis capítulo 6, verso 5. ¿Y qué es lo que vio Dios? Y vio Jehová, ¿qué dice? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo, no dice el 90%, no dice el 99%, dice todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal.
Es por eso que el hombre no puede producir nada agradable delante de Dios. Voy a poner un ejemplo para poder entenderlo un poquito más. Imaginemos a una novia que pasa de blanco y se le cae el pañuelo. Ella está espléndida, hermosa, ¿no? Brillante, ¿no? Porque hay un blanco que con el brillo del sol está espectacular, y se le cae el pañuelo, y un hombre que está sucio y cubierto de carbón, porque trabaja en una mina, está todo de negro, está tiznado y está lleno de suciedad. Por más que él tenga una buena intención de ayudar, ¿qué va a pasar si coge el pañuelo? Lo va a estropear. Así son. Así es como nos ve Dios. Así somos nosotros. Nuestras buenas intenciones nos ayudan. Nuestras buenas intenciones lo que hacen es estorbar. No contribuyen. ¿Y la Biblia qué dice? ¿Y Dios qué dice? Yo lo desecho. Lo hizo desde Génesis. Dios comenzó a desechar el pensamiento del hombre. Ay, pero qué malo, o sea, ¿por qué Dios va a desechar lo que yo pienso? Porque Dios lo único que va a aceptar es la obra que es el sacrificio que Él ha puesto para que el hombre pueda acercarse y cumplir el plan y el propósito que Dios le ha puesto en su vida. Entonces, el hombre al estar sin Dios, todo lo que el hombre haga delante de Dios es desechable. Ahora, ser pecador no es algo que hicimos, lo heredamos, esa es nuestra condición con la que nacemos, y con esa condición, por más que querramos, no podemos agradar a Dios. Nuestra condición con la que nacemos es una condición de muerte, es una condición que condena al hombre. Pero luego del pecado, y esto es importante, luego que se dio el pecado, y el hombre, una vez que conoce su condición, Dios introdujo la ley. Y a través de la ley, mucha gente, lamentablemente, ha incurrido en un error. ¿Por qué? Porque la han considerado de una manera equivocada. Y voy a ser un poco claro con esto. Mucha gente ha querido a través de la ley agradar a Dios. Pero no deja de ser una buena intención. Yo quiero compartir acerca de la ley para poder entenderlo un poco mejor. La mayoría de la gente conoce los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque son los 10 mandamientos, podría decirse que son el resumen que Dios le dio al hombre, pero en realidad Dios le dio al hombre 613 preceptos, específicamente al pueblo judío, para ser más claro, ¿no? 300 preceptos que hablan acerca de la vestimenta, o sea, mandatos acerca de la comida, mandatos acerca del vestir, mandatos acerca de lo que debería, lo que no debería ser un rey, toda una serie de preceptos referente a los esclavos, referente a la familia, referente hacia cómo se debe tratar a un extranjero. En resumen, la ley que decía, haz esto, pero también decía, no hagas esto otro. Y la Biblia nos enseña que el resultado del cumplimiento de esos preceptos o el incumplimiento era la vida o la muerte. ¿Amén? ¿Me están escuchando, verdad? Pero vamos a ver ahora cuál es el propósito de la ley. Y el propósito por el cual Dios nos dio la ley es evidenciar lo que somos. ¿Qué hace la ley? La ley evidencia quién soy. Vamos a Romanos 5:20. ¿Y qué dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué cosa? Abundase. Porque, ¿para qué Dios pone la ley? La ley la pone para que el hombre sepa su condición, para evidenciar lo que hay en su corazón. Ya sé, ya conozco ahora mi condición, pero Dios introduce la ley para que el pecado abunde. Dice más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, vemos claramente que el propósito de la ley es evidenciar que el pecado abunde en nosotros. Entonces, ¿el propósito de la ley cuál es? Evidenciar
el pecado. ¿Está claro? Pero mucha gente ha considerado, y aún hoy consideran la ley de una manera equivocada, porque tratan de agradar a Dios a través de la ley, pero nadie puede agradar a Dios a través de la ley. ¿Por qué? Porque si la ley nos manda a hacer algo, es porque sabe que no podemos hacerlo. No sé si me dejo entender. Lo que producimos por naturaleza es lo que la ley de Dios siempre quiere interrumpir. Por ejemplo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo acerca de esto. La ley está dada, por ejemplo, si yo tuviera, si yo agarrara, y este es un ejemplo que lo estoy usando mucho, ¿no? Si yo veo un letrero en un lugar donde dice no fumar, yo que no fumo, me siento bien y entro a ese lugar. Entonces yo soy parte de ese grupo de los que pueden estar dentro de ese lugar, porque ese lugar es para no fumadores. Pero si fuera una persona que fuma, un fumador, ¿cómo se sentiría? Incómodo. Pero yo, como no fumo, quizás en mi mente comienzo a divagar y me siento de repente mejor que el otro, porque yo no fumo, ¿no? Pero esa ley está puesta ¿para quién? Para los fumadores. Pero como yo no fumo, para mí no califica esa ley. Pero para el fumador, esa ley ya comienza a ser un estorbo, un problema. ¿Qué es lo que hace la ley en la vida del hombre? Lo estorba, te confronta. Eres un fumador, los fumadores no pueden entrar aquí. Si yo pusiera un letrero acá, ningún ladrón que entre. Prohibido que entren los mentirosos. Prohibido aquellos que tienen malos pensamientos o que levantan falso testimonio. Todos estaríamos afuera. Pero ¿qué hace la ley? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está confrontándonos, está evidenciando lo que somos. ¿Me dejo entender? Evidencia lo que somos. Entonces la ley, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Por qué Dios puso la ley? ¿Por qué Dios introduce la ley al mundo? Lo que la ley dice: tú eres ladrón. ¿Cómo, pastor? Claro, es muy diferente cuando tú dices no robar. Y cuando robas, uy, que nadie se entere. Pero ¿qué es lo que la ley en sí nos dice? Tú eres ladrón. Eres mentiroso. Eres idólatra. Eres adúltero. Un ratito, yo adúltero no soy. Ladrón te lo acepto en algún momento, pero adúltero no. Eres codicioso. ¿Qué más te dice la ley? Tú no buscas a Dios. ¿Se acuerdan? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Tú no buscas a Dios. Pucha, ¿quién le dijo, pastor? Eso no pasa acá. Ustedes buscan al Señor, ¿ven? Tú no honras a tus padres. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley, Dios la introduce para que el hombre sepa su condición. ¿Pero qué ha hecho el hombre? Equivocadamente, y no digo que esté mal el cumplir los mandamientos, porque las leyes son morales y son éticas, y ayudan a que una sociedad sea mejor, sea saludable. Pero todos los que son parte de una sociedad, todos han incurrido en todos estos mandamientos, los han quebrado. Ninguno hay que sobreviva a estos mandamientos. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que la ley hace es identificar nuestra naturaleza. Eso es lo que hace la ley. Nos identifica. Como un flash, una foto, ¿no? Nos dice quiénes somos, cómo somos. Ahora, hay mucha gente que cuando escucha un mensaje como el que yo estoy tratando de enseñar ahora, lo pueden tomar como un insulto. ¿Por qué? Porque ellos creen que pueden cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley ciertamente nos muestra una imagen verdadera de la palabra y delante de Dios de lo que somos realmente. Vamos a poder entenderlo.
vamos a verlo bíblicamente esto que les estoy diciendo. Vamos a Romanos 7 y verso del 7 al 8. ¿Y qué es lo que dice? Romanos 7, allá. Romanos 7, el verso 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera, dice, ¿no? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciáis. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Acá Pablo dice que él reconoce su condición de codicioso, ¿no? Dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciáis. ¿Qué hace la ley? La ley le muestra al hombre su pecado. Pero dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, dice. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre pecó. La ley, la Biblia dice que está escrita en nuestros corazones. Pero el hombre necesitaba conocer. Como el hombre como cuando no hay ley, y cuando no hay ley, el hombre puede hacer lo que cree que puede hacer lo que quiere. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo llama a Moisés, lo busca a Moisés para introducir su ley al hombre. Pero ¿cuál es el propósito de la ley? Evidenciar el pecado. Es decir, que el hombre sepa su condición. Para eso Dios puso la ley. Amén. Entonces, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Otro punto es que sin la ley no hay condenación. Si no hay ley, si Dios no introduce la ley, no podían ser condenados. Y no se podía evidenciar la naturaleza del hombre. ¿Me están entendiendo, verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley descubre la naturaleza de pecado que hay en el hombre. Y vemos el verso 9. Voy a leerlo con ustedes. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cuándo? Cuando era un pecado revivió y yo morí. O sea, ¿qué es lo que nos está dando testimonio aquí? Que la ley va a condenar al hombre. La ley. Pero no, ese no. Y comienza a clasificar y comienza a hacer una comparación y comienza a desarrollar una escala de gente buena, más o menos buena, no tan buena, mala, pésima, terrible. Pero en realidad eso solamente es una apariencia. Desde Génesis 3, desde que el hombre cometió el pecado, el hombre quedó separado y apartado de Dios. Y no había forma de cómo hacerle ver su naturaleza, que su camino es equivocado y de muerte. Es por esa razón que Dios introduce la ley. ¿Amén? ¿Está claro el tema de la ley? Por eso es que a través de Moisés Dios decide darle la ley. Pero el engaño de este mundo le hace creer al hombre que el hombre puede cumplirla y con esto lograr una buena imagen delante de otros hombres. Y esto le hace pensar que él tiene una buena imagen. Y si yo tengo una buena imagen delante de otras personas, eso también me puede hacer pensar de que tengo una buena imagen delante de Dios. Y lo vemos en la palabra. Cuando nosotros vemos la historia del joven rico, ¿qué pasó con el joven rico? El joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, ¿a dónde lo introduce? A la ley. Le muestra la ley. ¿Pero para qué lo lleva a la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Ah? Ya, una confrontación. ¿Qué más? Para que vea su condición. Jesús lo lleva al joven rico a la ley, ¿para qué? Para que él vea, para que se evidencie su pecado. ¿Pero qué le responde él? Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Verdadero o falso? Falso. Absolutamente falso. ¿Pero qué? Él cree que él es bueno. Y él está convencido. ¿Quién lo convenció? El sistema de este mundo. El sistema religioso.
¿Por qué? Porque eso es lo que hace la religiosidad. Entonces, la ley siempre debe llevarnos a ver nuestra incapacidad delante de Dios. Gálatas 2:16 dice, y nos enseña. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, ¿de quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? El 20% de la población mundial serán justificados. El 5% de la población mundial. El 1%. De un 100%, nadie, ¿cuánto es? Nadie. 0%. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, ¿significa eso que la ley es mala, como lo decía el apóstol Pablo? No, en ninguna manera. La ley es buena. Pero la ley se introdujo para que el hombre conozca su condición. Amén. Porque Cristo es la respuesta que Dios ha provisto. Romanos 3:20 también dice que ya porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de él, porque por medio de la ley, y lo aclara, es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Por si acaso lo voy a poner si quieren leerlo. Y Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro guía, nuestro consejero, nuestro maestro. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Gálatas 3:24. Ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. El joven rico, ¿con quién está? Con Cristo. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Le dice, ven, sígueme. ¿Le dice, ven, sígueme? No. Porque qué fácil, ¿no? Él podía hacerlo y tenía toda la autoridad de hacerlo. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Lo llevó a la ley. Porque nadie puede entrar al reino de los cielos y nadie puede seguir a Cristo si primero no reconoce su condición de miseria. Mientras el hombre, porque no podemos valorar a Dios si no conocemos nuestra condición. Entender nuestra condición delante de Él es un punto relevante e importante. Porque si no, ¿de qué nos ha salvado? ¿De qué nos ha librado? ¿De dónde nos ha sacado? Hay mucha gente que se victimiza delante de Dios. Y yo he leído libros y me he detenido de leerlos en la introducción. Porque es clarísimo que no hay evangelio ahí. Lo que pasa es que cuando yo era niño, y así literalmente, yo pasé muchas cosas y 2 libros literales y estaba haciendo aquello y estaba llevando mi vida por este lado pero mostraba una intención el autor como de víctima y como que Dios como que lo premió con su presencia porque habían sido malos con él en su vida. Es por eso. Dios vino por pecadores. Él vino por pecadores. Y mientras el hombre no reconozca su condición de pecador y de miseria, Dios no puede rescatar a quien no sea pecador. Por eso dijo que las prostitutas y los ladrones van primero al cielo. Entonces, mirar a Jesucristo es el propósito de la ley. Por eso el Señor Jesús llevó al joven rico a la ley, para que él vea su miseria. Pero el engaño de este mundo hizo que él se viese a sí mismo como un cumplidor de la ley. Y él se miraba así. Por lo tanto, él se veía justo, pero esto era un engaño. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? El conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre necesita reconocer su condición delante de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley? Que el pecado abunde. A ver, que levante la mano aquel que ha pecado solamente una vez en toda su vida. Estoy seguro que acá nos hacemos multitrillonarios con todos los pecados que, si nos dieran $1 por cada pecado que hemos cometido, somos más ricos que el hombre más rico de este mundo. Amén. Entonces, y tercero,
para que abunde la gracia, porque en la medida en que uno puede reconocer, la necesidad de Dios en su propia vida, uno puede recurrir a la gracia. Y uno realmente te levantas en la mañana y le dices, Señor, gracias. Y no puedo hacer más que agradecerte. No hay más palabras. Pero no, a veces nos levantamos, nada pasó. ¿Por qué? Pero por eso estamos en la escuela, ¿ven? Para aprender quién es Cristo. Estamos aquí para aprender quién es Cristo. Entonces, el camino a Dios Padre, por medio de la ley, o el camino para llegar a Dios, por medio de la ley, quedó cerrado para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está incapacitado de cumplirla. Pero yo estoy en Cristo. Igual pecas todos los días. ¿O no? Yo que soy ministro, levanto mi mano, levanto mis pies. Mi esposa puede dar testimonio de eso. Y no me siento orgulloso de eso, por si acaso. Pero te digo, lo digo porque es necesario saber, conocer nuestra condición. ¿Pero qué me hace diferente el estar en Cristo? Vivir a sus pies y bajo su misericordia. Y caminando en Él. Buscando sus planes y sus propósitos para lograr y hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Yo no quiero hacer mi voluntad, y estoy seguro que usted tampoco. Y nos conviene hacer la voluntad de Dios y cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué Dios puso la ley si el hombre no puede cumplirla? Ya lo vimos, ¿para qué? ¿Verdad? Y estoy seguro que ustedes ya lo saben. Pero Dios también puso la ley para que Cristo la cumpla, porque era necesario que la ley se cumpliese en toda su plenitud, para que a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, los que mirasen hacia Él pudieran recibir la justicia que Él otorga al hombre. La ley está establecida para que Cristo la cumpla. Él es el único que puede cumplirla. ¿Significa que yo no puedo cumplir la ley? Yo no puedo cumplir la ley en su cabalidad, pero en Cristo yo estoy capacitado para cumplirla. Pero no es una regla, no es que me levanto en la mañana y sí o sí tengo que cumplir la ley, no. La relación con nuestro Señor es la que nos lleva al cumplimiento de la ley de una manera natural, de una manera como consecuencia. Así como el árbol malo da frutos malos, de la misma manera cuando estamos unidos a Cristo, y si verdaderamente estamos unidos a Él, es inevitable que no llevemos otro fruto que no sean los que Él ha determinado para nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios nos ha dado el único camino a través de Cristo. Y por eso es que necesitamos entender por qué Cristo, por qué Él en nuestras vidas. Jesús lo dijo, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, ¿verdad? En Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Una vez que el hombre conoce su corazón, su condición, como lo hemos leído en Marcos 7 del 20 al 23, entendemos que el problema no es externo, el problema siempre está en el corazón del hombre. Hemos visto cómo es la corrupción del hombre. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto que Dios introduce la ley. ¿Para que la cumplas? Para evidenciar nuestra miseria, para evidenciar quiénes somos. Y una vez que entendemos ello, podemos venir a los pies de Cristo. Y es cuando entendemos esto que es cuando el hombre conoce esta verdad en su corazón, que nosotros podemos responder verdaderamente al llamado que Dios hace en nuestras vidas, que es el llamado al arrepentimiento. Y que fue las primeras palabras que Él pronunció cuando inició su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y aquí nos vamos a quedar hasta la siguiente lección. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, yo te agradezco por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque sabemos que es preciosa, es viva y es eficaz. Señor,